Me llamó en mitad de la noche, llorando por el mismo hombre que la había vuelto a destrozar, y lo único que pude pensar fue, ¿cuántas veces puede alguien elegir a quien le hace daño por encima de quien intenta amarlo bien? Fue en ese instante cuando entendí que yo nunca fui la persona que ella quería. Yo era solo a quien acudía cuando todo se venía abajo. Me llamo Marcus, y todo esto empezó en un hospital, de todos los lugares posibles. No porque estuviera enfermo ni nada por el estilo. Trabajaba allí. Turno de noche. Era uno de los administrativos de radiología, básicamente el tipo que lidia con agendas caóticas, historiales de pacientes y gente enfadada que cree que gritarme hará que una máquina de resonancia magnética funcione más rápido. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las facturas, y en ese momento eso bastaba. Tenía 27 años, estaba cansado casi todo el tiempo, vivía en un apartamento de un dormitorio con un sofá que compré en Facebook Marketplace, y me esforzaba mucho por convencerme de que tenía la vida bajo control. Entonces conocí a Elena. Era nueva. Acababa de trasladarse desde otro centro y trabajaba como auxiliar de enfermería en la misma planta. La primera vez que la vi, estaba de pie en el mostrador con una expresión de desconcierto, sosteniendo una carpeta y preguntando dónde debía dejar los formularios completados porque aquí nadie te explica nada. Me reí, y ella también se rió, y le señalé la bandeja correcta. Eso fue todo. Nada dramático. Ninguna escena de película. Sin cámara lenta. Solo una mujer cansada con uniforme sanitario, el cabello recogido, haciendo una pregunta sencilla. Pero después de eso, empecé a fijarme en ella. Ya sabes cómo pasa. Al principio es casual. Luego deja de serlo. La veía caminar por el pasillo con ese paso rápido que tienen las enfermeras, y, de algún modo, mi cabeza se levantaba sola. Tenía un rostro cálido. No una belleza artificial ni de esas que buscan impresionar. Simplemente, agradable de mirar. De esas caras que te hacen sentir más tranquilo que un segundo antes. Al principio solo hablábamos de pasada. Hola. ¿Noche larga? ¿Sigues en pie? Cosas así. Luego, una noche, el sistema se cayó y todo fue un desastre. La mitad de las pruebas se retrasaron, 2 médicos estaban quejándose, la familia de un paciente exigía respuestas que yo no tenía, y yo estaba a un problema más de perder los nervios. Elena se acercó al mostrador, miró mi cara una vez y deslizó un paquete de galletas con mantequilla de maní por el mostrador. Dijo, cómete eso antes de decir algo que te haga perder el trabajo. Me reí mucho más de lo que el comentario merecía. Sobre todo porque lo necesitaba. Después de eso, empezamos a hablar más. Conversaciones en la sala de descanso. En el ascensor. Charlas de 5 minutos en el pasillo que, si la planta estaba lo suficientemente tranquila, se convertían en 20. Tenía un humor seco. Decía las cosas con total seriedad y yo tardaba un segundo en entenderlas. Tenía una risa de las que salen cuando realmente lo sientes, no por simple cortesía. Y lo que tenía Elena era que prestaba atención. Si mencionaba que estaba cansado porque mi vecino de arriba había estado haciendo ruido todo el día, me preguntaba por eso 2 turnos después. Si decía que estaba intentando reducir las bebidas energéticas, me lanzaba una mirada de desaprobación si veía una en mi escritorio. Al principio parecía algo pequeño. Luego dejó de serlo. Unas semanas se convirtieron en unos meses. En algún punto, dejó de ser solo la chica del trabajo y se convirtió en la persona a la que más esperaba ver. Ese probablemente fue mi primer error. No el hecho de que me gustara, eso no podía controlarlo. Mi error fue dejar que la esperanza se colara antes de saber realmente a qué me enfrentaba. Porque entonces, una noche, estábamos sentados afuera en un banco durante el descanso, los dos fingiendo que el frío no era para tanto, cuando su teléfono vibró. Lo miró, puso los ojos en blanco y dijo, claro. Le pregunté, ¿todo bien? Y ella se encogió ligeramente de hombros y respondió, sí. Es solo Devin. Le dije, ¿quién es Devin? Y ella contestó, mi novio. Juro que mantuve la compostura. De verdad creo que lo hice. Pero por dentro fue como dar un paso en falso en la oscuridad. No dije mucho después de eso. Solo asentí como si no fuera nada. Pero cuando sabes algo así, empiezas a notar otras cosas. Los suspiros después de leer mensajes. Los cambios de humor repentinos.
La forma en que un minuto estaba sonriendo y al siguiente se quedaba en silencio. No pregunté de inmediato. Supuse que, si quería contármelo, lo haría. Y lo hizo. No de una sola vez. Poco a poco. Al parecer, Devin llevaba años en su vida. Iban y venían. Ese tipo de relación en la que ni siquiera sabes cuándo empezó, porque desde el principio todo fue caótico. Terminaban, volvían, discutían, se reconciliaban, desaparecían, se reencontraban. La misma historia, distinto mes. Y cuanto más hablaba, más evidente se volvía que ese tipo la estaba agotando. Nunca la golpeó ni nada por el estilo, al menos no al principio, pero tenía esa forma de hacer que todo girara en torno a él. Si ella estaba molesta, él decía que era demasiado sensible. Si quería pasar más tiempo juntos, decía que pedía demasiado. Si desaparecía un día y ella lo enfrentaba, de algún modo, al final de la conversación era ella quien terminaba disculpándose. Escucharla hablar de él me provocaba una mezcla de rabia e incredulidad. No porque pensara que yo tenía derecho a ella ni nada parecido, sino porque sinceramente no entendía cómo alguien podía tenerla y aún así actuar con tanta indiferencia. Ella era de esas personas que recuerdan cómo tomas el café, cómo fue tu semana difícil y si tu madre tenía una cita médica. Se preocupaba de verdad. De esa forma que no se encuentra todos los días. Y ese tipo la trataba como si fuera prescindible. Intenté mantenerme neutral. De verdad lo intenté. La escuchaba, quizá decía, mereces algo mejor que eso, y lo dejaba ahí. Pero la verdad es que cada vez que venía a mí destrozada por su culpa, mis sentimientos empeoraban, no mejoraban. Lo cual es retorcido, lo sé. Uno pensaría que ver a alguien llorar por otro hombre te haría tomar distancia. No fue así. Si acaso, me hizo sentir más protector. Más involucrado. Más convencido de que, si alguna vez me daba una oportunidad, yo nunca la haría sentir como él lo hacía. Probablemente ahí fue donde empecé a engañarme a mí mismo. Porque cuando una mujer confía en ti para contarte su dolor, puede sentirse íntimo. Y a veces lo es. Pero otras veces es solo consuelo. A veces no te estás convirtiendo en su persona. Solo te estás convirtiendo en el lugar al que acude cuando la persona que realmente quiere le falla. Yo aún no entendía eso. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, me llamó después del turno. Casi no contesté porque estaba medio dormido, pero atendí, y en cuanto escuché su voz me incorporé de golpe. Estaba llorando. Y no de forma contenida. Llorando de verdad. Me puse una sudadera y conduje hasta un restaurante abierto las 24 horas cerca de su apartamento. Cuando llegué, ya estaba en un reservado, envuelta en su abrigo, con los ojos rojos, como avergonzada de que alguien pudiera verla así. Devin la había dejado plantada. Otra vez. Le había prometido que pasarían la noche juntos, luego dejó de responder y publicó fotos saliendo con sus amigos, como si ella no estuviera esperándolo. Recuerdo estar sentado frente a ella mientras deshacía una servilleta entre los dedos, diciendo cosas como, sé que sueno tonta y no sé por qué sigo haciendo esto. Y yo le dije que no era tonta. Pero en mi cabeza no dejaba de pensar, entonces, ¿por qué sigues eligiéndolo? Una vez me preguntó, ¿por qué me cuesta tanto dejar ir a alguien que sigue haciéndome daño? Y no tenía una respuesta profunda. Solo dije, porque la historia hace que las personas parezcan permanentes, incluso cuando no son lo adecuado para ti. Se quedó en silencio después de eso. Luego cruzó la mesa y me tomó la mano durante unos 2 segundos. Ese momento tan pequeño me afectó más de lo que debería. A partir de ahí, todo se volvió más intenso. Empezamos a escribirnos fuera del trabajo todo el tiempo. Memes, quejas, actualizaciones al azar, fotos de zapatos horribles del área de objetos perdidos del hospital, de todo. Luego vinieron las llamadas. Después, algún que otro desayuno al terminar el turno. Teníamos un ritmo. Nos acostumbramos el uno al otro. Y la gente lo notó. Un par de compañeros preguntaron si estábamos juntos. Ella se reía y decía, no, Marcus es solo Marcus. Eso debería haberme dicho todo. Pero fui lo bastante ingenuo como para encontrar consuelo en eso, en lugar de verlo como una limitación. Unos meses después, me escribió, se acabó. Esta vez hablo en serio. Se refería a Devin. Leí ese mensaje 3 veces. No salí a celebrarlo ni nada por el estilo.
Solo sentí como una esperanza silenciosa empezaba a crecer dentro de mí y odié lo rápido que ocurrió. Sabía que ella estaba herida. Sabía que no tenía nada que ver conmigo. Aún así, no pude evitarlo. Una parte de mí pensó, tal vez ahora por fin verá lo que siempre ha estado aquí. Le di tiempo. No me precipité. No coqueteé de forma evidente. No hice ningún gran movimiento aprovechando su vulnerabilidad. Simplemente me mantuve ahí. Constante. Firme. Igual que siempre. Y, sinceramente, los meses siguientes me confundieron aún más. Ella quería que estuviera cerca constantemente. Si tenía un mal día, me llamaba. Si tenía un buen día, me escribía primero. Si estábamos en el trabajo, encontraba excusas para pasar por mi escritorio aunque no necesitara nada. Si teníamos libre, me preguntaba si quería salir a comer o simplemente conducir sin rumbo. Una vez, viendo una película en mi casa, se quedó dormida con la cabeza apoyada en mi hombro y no se movió durante casi una hora. Dime tú cómo se supone que debía interpretar eso. Y sí, quizá algunos dirán que estaba viendo más de la cuenta. Tal vez. Pero cuando ya estás metido hasta el fondo, cada pequeño gesto empieza a parecer una señal. Empecé a pensar que tal vez se estaba acercando poco a poco. Que quizá tenía miedo. Que no quería arruinar lo que teníamos. Me monté toda una historia en la cabeza y, viéndolo ahora, la mayor parte estaba construida sobre ilusiones. Así que una noche, después de comer tacos en un sitio que nos gustaba a los dos, aparqué frente a su edificio y me quedé ahí, con las manos en el volante, intentando no perder el valor. Le dije que había algo que necesitaba decirle. Me miró, ya tensa. Como si una parte de ella lo supiera. Y lo dije. Le confesé que tenía sentimientos por ella. De verdad. Que había intentado enterrarlos por todo lo de Devin, por el trabajo, por el momento, por todo. Pero estaban ahí, y ya estaba cansado de fingir que no. Le dije que me importaba como algo más que una amiga. Y luego me quedé en silencio. Bajó la mirada. No dijo nada de inmediato. Solo respiró hondo. Y entonces dijo la frase que creo que la mitad de los hombres en el mundo ha escuchado al menos una vez en su vida. Marcus, no quiero perderte, pero no siento lo mismo. Creo que estamos mejor como amigos. Vaya. Es increíble cómo alguien puede ser tan delicado y aún así partirte el corazón en dos. Asentí. Creo que incluso dije, está bien. Lo cual era mentira, obviamente. ¿Pero qué se supone que debía hacer? ¿Enfadarme porque fue sincera? Esa noche conduje a casa sintiéndome estúpido. No por haberlo dicho. De hecho, me alegra haberlo hecho. Sino porque, en el fondo, me di cuenta de que había construido toda una casa emocional sobre un terreno que no me pertenecía. Después de eso, cambié. No de la noche a la mañana. Pero de verdad. Dejé de escribirle primero. Si llamaba tarde, a veces dejaba que sonara. En el trabajo, seguía siendo amable, pero ya no me quedaba esperando a que apareciera. Dejé de estar siempre disponible. Y no era un juego. Esa es la parte que la gente nunca entiende. La distancia no siempre es un castigo. A veces es primeros auxilios. Porque cuando alguien te dice que solo quiere amistad, tienes dos opciones. Puedes aceptar el límite y sanar, o puedes quedarte cerca y desangrarte en silencio mientras finges ser lo bastante maduro como para soportarlo. Yo sabía que no lo era. Ella lo notó con el tiempo. Una noche me encontró cerca del almacén y me preguntó, ¿hice algo mal? Le dije, no. Ella dijo, entonces, ¿por qué siento que desapareciste? Y le dije la verdad. Le dije, porque lo que yo quería y lo que tú querías no eran lo mismo. Y estoy intentando respetar eso sin complicarme más las cosas. Pareció dolida. Quizá también confundida. Pero no me retracté. Unas semanas después, me enteré de que estaba hablando otra vez con Devin. No por ella. Por una de las otras chicas de la planta, de esas que se enteran de todo antes de que oficialmente sea asunto de nadie. No voy a fingir que no dolió. Dolió. Y mucho. Porque una cosa es que no te elijan. Otra muy distinta es ver a alguien volver exactamente al mismo dolor del que te habló una y otra vez entre lágrimas. Ahí fue cuando algo en mí empezó a enfriarse. No de golpe. Pero lo suficiente. Luego empeoró.
Su reconciliación, por llamarla de alguna forma, se volvió fea. Discusiones más fuertes. Él apareciendo sin avisar. Escenas frente a su apartamento. En un momento, incluso tuvieron que avisar a seguridad del hospital para que no lo dejaran pasar de la entrada si iba a buscarla. Así de mal se puso. Una noche, meses después de haber tomado distancia, mi teléfono sonó cerca de la medianoche. Era ella. Me quedé mirando la pantalla un segundo antes de contestar. Estaba llorando otra vez. Dijo que me necesitaba. Que no sabía a quién más llamar. Y no voy a mentir, por un instante volvió la versión antigua de mí. La que habría tomado las llaves, cruzado la ciudad conduciendo y se habría quedado en un estacionamiento hasta el amanecer si eso era lo que ella necesitaba. Pero esa versión de mí no tenía límites. Esa versión siempre estaba disponible, siempre comprendía, siempre guardaba sus propios sentimientos en un cajón y actuaba como si eso fuera algo noble. Así que le dije, con toda la calma que pude, siento que estés pasando por esto. Pero ya no puedo ser esa persona para ti. Se quedó en silencio. Luego dijo, muy bajo, vaya. Y yo respondí, sí. Me preguntó por qué. Le dije, porque cada vez que él te rompe, vienes a mí para que te ayude a recomponerte. Y en cuanto vuelves a estar bien, regresas con él. No puedo seguir haciendo eso. Empezó a llorar con más fuerza, y odié oírla así, pero no cambié de opinión. Esa fue la noche en la que por fin entendí algo que probablemente debería haber comprendido un año antes. Que alguien confíe en ti para compartir su dolor no significa que esté destinado a estar contigo. A veces no eres la historia de amor. Eres la sala de recuperación. Y si te quedas ahí demasiado tiempo, empiezas a confundir que te necesiten con que te amen. No he vuelto a saber de Elena desde hace mucho tiempo. Me trasladé a otro departamento, en otra clínica al otro lado de la ciudad. Mejor horario. Mejor sueldo. Y una sala de descanso más limpia, que, sinceramente, importa más de lo que la gente cree. La última vez que supe algo, ella y Devin habían terminado definitivamente. Tal vez sea cierto. Tal vez no. Ya no es asunto mío. Lo que sí sé es esto, alejarme fue lo más saludable que pude haber hecho, aunque al principio me hiciera sentir como el malo de la historia. Porque hay personas que aceptarán de buen grado tu apoyo, tu paciencia, tus llamadas de madrugada, tu calma, tu lealtad, todo, y aún así no te elegirán. No porque no sea suficiente, sino porque ser suficiente no le importa a alguien que está enganchado al tipo de amor equivocado. Y si estás escuchando esto siendo el tipo que siempre está ahí, siempre esperando, siempre con la esperanza de que un día ella despierte y se dé cuenta de que tú eras la mejor opción desde el principio, déjame ahorrarte tiempo. No construyas tu vida en torno a ser la respuesta a una pregunta que ella sigue haciéndole a otra persona. Si te quiere, lo sabrás. Si no, también lo sentirás. Y cuanto antes dejes de llamar conexión a las migajas, antes recuperarás tu dignidad.